Hola compañeros, bienvenidos a este primer vídeo tutorial dedicado al lenguaje de programación VBA para Excel. En este primer vídeo voy a presentar lo que será este curso y contestaremos a las principales preguntas que se nos plantean cada vez que se inicia un nuevo proyecto. La primera pregunta sería: ¿a quién va dirigida este curso? Pues este curso va dirigido a todas aquellas personas que se quieran iniciar en la programación de ordenadores, aprendiendo de una manera muy sencilla y simplificada lo que es la creación de código en VBA para crear aplicaciones. Con esto quiero decir que no vamos a profundizar en aspectos que quizás no vayamos a utilizar nunca en nuestros programas, sino que nos ceñiremos a lo más básico y fundamental para poder ejecutar un programa en VBA. Vamos a evitar temas superfluos que no van a ser necesarios en este curso, aspectos abstractos de la programación que quizá nos llegarían a confundir e incluso a aburrir. En resumen, yo os enseñaré cómo son los cimientos de la casa, por decirlo de alguna manera. Con ello estaréis capacitados para crear vuestros propios programas y también para buscar y entender temas que podréis añadir y aplicar a vuestro propio método de programación. ¿Por qué este lenguaje de programación? Simplemente porque creo que es el más sencillo e ideal para iniciarse en la programación. Una vez entendáis lo que es la programación orientada a objetos en VBA, estaréis capacitados para iniciaros en lenguajes más complejos como Java, C, PHP, etc. ¿Qué aprenderemos? Pues aprenderemos básicamente a programar en VBA. Aprenderemos lo que son nociones básicas de Excel, simplemente lo más fundamental. Hay que decir que este no es un curso para Excel, sino es un curso de VBA y aprenderemos lo necesario de Excel para que esté aplicado o que nos vaya a hacer falta para poder programar en VBA. Existen muchos cursos profundos y amplios de Excel en Internet y podréis acceder a ellos. Este no sería el caso. También aprenderemos mucho lo que es la estructura de base de datos, lo vamos a utilizar mucho. Muchos diréis, pero este no es una base de datos. Está claro que no. La base de datos de Microsoft Office es Access, como todo el mundo sabe. Y existen otras bases de datos como MySQL. Sin embargo, la composición de las hojas de cálculo nos permiten utilizarlas como si fueran bases de datos. Podemos verlo aquí en este ejemplo. Tenemos aquí los campos, los registros, y dentro de cada campo nosotros podemos guardar datos como por ejemplo datos de tipo alfanumérico, tipo numérico o otros tipos de datos, booleanos, etcétera. Aquí veríamos que se crearían los registros y en cada registro pues tendríamos los campos. Las columnas estarían compuestas por los campos y en cambio las filas sería lo que compondrían los registros. La suma de todos los registros sería lo que vendría a ser un archivo o una base de datos específica del programa que vayamos a utilizar. En este caso vemos una base de datos con datos de, por ejemplo, podrían ser datos de clientes o de trabajadores de una empresa, donde tenemos el nombre, en el campo 2 el primer apellido, en el campo 3 el segundo apellido, en el campo 4 el DNI. Aquí tendríamos un campo numérico con el número de teléfono, por ejemplo, otro campo numérico con la edad, y la columna 7 estaría reservada, por ejemplo, para el estado civil de esa persona, si está casado, soltero, viudo, etc. Así pues, la unión de una columna y de una fila nos daría lo que es el campo correspondiente a ese registro en un punto determinado. En este caso estaríamos en el quinto campo del octavo registro. Pues esto es lo que es la base de datos, y la hoja de cálculo es lo que nosotros utilizaremos para guardar los datos que vayamos a utilizar en nuestra aplicación. Bien, una vez explicado un poco esto así por encima, ya entraremos en más detalle en ello. Vamos a contestar a la pregunta más importante. ¿Cómo va a ser el curso? Pues en este curso de VBA vamos a aprender el método que empleo yo para crear mis programas en este lenguaje de programación. Durante el curso y en los primeros vídeos vamos a crear conjuntamente una aplicación en VBA desde cero, y a partir de las necesidades que nos vaya creando el programa pues iremos explicando el código de programación utilizado. De esta manera vamos a ver el resultado inmediato de todo lo que vayamos aprendiendo. Pero claro, vosotros os preguntaréis, ¿y qué programa vamos a hacer?
Bueno, pues crearemos una base de datos donde podremos guardar nuestra biblioteca personal y lo haremos personalizando la aplicación a nuestro gusto. Este va a ser un programa ejemplo. Una vez hayamos hecho este programa, vosotros estaréis perfectamente capacitados para hacer cualquier aplicación que tenga una estructura de base de datos. Toda aplicación tiene una parte artística que corresponde con la creación visual de la interfaz. La parte de la interfaz que nosotros vemos es con la que interactúa el usuario. Luego también estaría una parte tipo backend o trasera, que es la que se ejecuta de una manera oculta al usuario y que correspondería con lo que es el código de programación. Para entenderlo mejor, vamos a ver el programa MyLib 1.0 que creé en VBA y que sería un ejemplo del programa que vamos a crear. Lo tenemos aquí. Aquí tenemos una parte que nosotros vamos a ver como usuarios. Esta sería la parte artística que nosotros podríamos crear. Como veis, yo aquí he empleado una foto, un dibujo, he creado una etiqueta con un tipo de letra determinado. Todo eso va a depender de nuestra capacidad creativa. Y esta es la parte visual de la programación que actualmente está bastante avanzada y es muy sencilla de utilizar. Vamos a entrar en el programa, pulsando aquí en entrar, y veremos lo que es el formulario principal de MyLibrary JFC 1.0. MyLibrary JFC 1.0 es una base de datos donde nosotros guardamos los libros que tenemos en casa. Ponemos los datos del libro, podemos ir de uno a otro, pulsando aquí, en este botón, como veis en este comando, vamos pulsando y pasando de un libro a otro. Tenemos una lista de nuestros libros. También tendremos un informe general de lo que es nuestra biblioteca. Pues toda esta parte que nosotros vemos es lo que es la parte artística y la parte visual que interactúa con el usuario. Todo esto lo vamos a hacer nosotros a nuestro gusto. Yo lo he hecho de esta manera, pero sí que es verdad que tiene que tener una parte visual atractiva para el usuario y que no sea o que dé un aspecto de caos o que esté desordenada. ¿Cuál sería la parte backend o la parte de programación? Pues vamos a verla. Salimos de aquí, saldremos del programa y vamos a ver lo que es el código de programación, lo que es el código fuente de programación. Cerramos también aquí, vemos que no, y nos vamos al escritorio. Vamos a abrir el programa en Excel aquí. Y una vez se abre el programa, vamos a ir al apartado de Visual Basic. Abriremos aquí. Vamos a poner el código que tengo. Perdón. Aquí lo tenemos. Bien, aquí se abre el apartado. Vamos a ver, por ejemplo, los formularios. Y vamos a ver, por ejemplo, el formulario que teníamos en pantalla. Sería el formulario inicial. Como veis, aquí tenemos el formulario inicial, que es el que se nos ha mostrado antes. Vamos a poner esto en grande. Y esta sería la parte artística de la programación, donde nosotros vamos a crear una serie de elementos que se llaman objetos. Ya entraremos más en detalle en ello. Como veis, estos elementos los puedes colocar donde tú quieras. Por ejemplo, aquí no sería lo más ideal. Lo volvemos a dejar donde estaba. Cogemos, lo volvemos a dejar aquí. Y vamos a ver lo que es la parte de programación en VBA o la parte oculta. Por ejemplo, este mismo objeto, que es un comando, si nosotros lo pulsamos, veremos las instrucciones o el código de programación que se ejecuta cuando se produce el evento clic en ese botón. Ya explicaremos lo que es un evento, los tipos de eventos que hay, lo que es un método, qué son las propiedades y lo que he dicho antes, la programación orientada a objetos, que lo veremos en el próximo vídeo. Pues todo esto vendría a ser el lenguaje de programación VBA que se ejecuta de manera oculta y que el usuario no va a ver. Aquí tenemos todas estas instrucciones que se ejecutan dependiendo de cómo interactuemos con el programa. Bueno, pues esto es prácticamente lo que vamos a aprender. Quiero decir que al principio he dicho que voy a explicar el método que empleo para crear mis programas. ¿Qué quiero decir con esto?
Pues que todo código que nosotros creemos y que logre realizar el trabajo que teníamos pensado es correcto. Es decir, existen muchas instrucciones que ejecutan órdenes concretas y el conjunto de dichas instrucciones que nosotros empleemos para realizar esa acción es lo que denominaremos procedimiento. Sin embargo, vamos a encontrarnos con muchas veces que un mismo procedimiento se puede programar con instrucciones diferentes, pero que nos van a llevar al mismo resultado. Para ver un ejemplo de lo que acabo de explicar, vamos a fijarnos en esta hoja de cálculo en la que he creado dos botones de comando. Si nos fijamos, al pulsar en el primer botón, nos vamos a fijar que en la celda A1 va a escribir el número 5. Pulsamos y vemos que se ha escrito el número 5. Vamos a borrarlo y vamos a pulsar este segundo botón y vemos que va a hacer exactamente lo mismo. ¿Veis? Ha escrito el número 5. En ambos casos, el resultado que queremos obtener es el mismo. Sin embargo, el código de programación que hemos utilizado en VBA es totalmente diferente. Vamos a verlo. Pasamos a modo diseño y si pulsamos aquí para ver el código del primer botón, veremos que lo tenemos aquí, botón 1, y en él lo primero que hemos hecho, vamos a explicarlo así de una forma muy sencilla, ya entraremos en más detalle en ello. Lo primero que hemos hecho ha sido dimensionar una variable que hemos llamado A. A esta variable A le hemos dado un valor de 5 y luego le hemos dado una instrucción que es en la hoja 1 del libro actual, en la celda 1.1, escribe el valor de A y sabemos que el valor de A es 5. Pues es lo que ha hecho en la hoja de cálculo, hoja 1, que es esta de aquí, como veis, hoja 1, en la celda 1.1, que sería la primera fila y la primera columna, ya que este número primero nos indica la fila y este segundo nos indica la columna, pues queremos que en la celda 1.1 escribas el valor de la variable A, que le hemos dado el valor 5. Y es lo que ha hecho. Como veis, si pulso aquí, escribe el valor 5. Vamos ahora a ver el código de este segundo botón. Si lo pulsamos, vemos el código, se nos pone aquí el cursor y este es el código, que veis que es mucho más reducido. Y aquí simplemente pone mi.range A1 igual a 5. ¿Qué quiere decir esto? El mi vendría a aplicarse a lo que es la hoja de cálculo en la que actualmente estamos, y estamos aquí en esta hoja, como veis, está marcada aquí. Si vamos a la hoja 2 no habrá ningún código. ¿Veis? Si vamos a la hoja 2 no hay ningún código. Si vamos a la hoja 1 tenemos código. Pues este mi hace referencia a la hoja 1. Pues en la hoja 1 vendría a sustituir el sheets hoja 1 de aquí arriba, vendría a sustituir esto de aquí. Pues en la hoja 1, en el rango A1, y esto queda más claro, en el rango A1 sería este de aquí, sería esta celda, escribe el valor 5. No hemos ni declarado la variable, simplemente ya le decimos directamente que ponga el 5, porque es lo que pretendemos con esta instrucción, escribir 5 en la celda 1. No es escribir un número, es escribir 5. Por lo tanto, le decimos que en la hoja de cálculo actual, en el rango A1, escribe que sea igual a 5. Y es lo que hace al pulsar, como veis, este botón de comando. Como veis, son dos códigos totalmente diferentes. Este es más extenso, este es más reducido, pero ambos hacen lo mismo. El resultado es el que queríamos obtener. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno va a emplear un tipo de programación, su método de programación, va a tener más predilección por un tipo de instrucciones, por crear un recorrimiento, por ejemplo, de una base de datos de una manera u otra, pero siempre va a ser válido. Eso va a depender luego de nosotros, de cómo queramos programar. Lo importante es que cuando hagamos un código de programación nos dé el resultado que pretendemos. Y esto es lo que he querido explicar con esto, que yo voy a daros a conocer mi manera de programar, mi código de programación, que es correcto, pero que seguramente incluso vosotros mismos, cuando ya estéis capacitados para programar, incluso podéis generar un código de programación que haga lo mismo que el que he hecho yo, pero incluso más reducido, con menos instrucciones o mejorado en ese sentido. Sin embargo, el resultado va a ser el mismo tanto por vuestro código como por el mío.
Bueno, en resumen vendría a ser como que todos los caminos llevan a Roma. Yo os daré a conocer mis caminos, pero luego vosotros queréis los vuestros, queréis vuestro propio método de trabajo. Hasta aquí este va a ser el primer vídeo de la presentación. En el próximo vídeo entraremos de lleno en lo que es la programación orientada a objetos y crearemos el formulario o nuestro primer formulario, que va a ser un formulario presentación de lo que es nuestra aplicación. Hasta entonces, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.